Gavilán Negro. Hacia la mitad del siglo XV, un usurpador, condenado al exilio el legítimo duque, dominaba el ducado de Monteforte sosteniendo su tiranía con la ayuda de los piratas sarracenos, que en aquel tiempo extendían el terror por las costas italianas. ¡Vosotros allí! ¡Adelante! Han huido todos. ¿Han huido todos? Es imposible. ¿Dónde se ha escondido el duque? ¡Habla! Él y sus amigos han huido a las montañas. Sigámoslos. ¡Deteneos! Ahí vienen, ¿los veis? Refugiémonos ahí. ¡Abrid fuego! ¡Fuego a discreción! Si Ricardo estuviese aquí. Valor, hija mía, nos defenderemos.
Ya vienen, señor. Cuidado. ¡Rápido! ¡Busca un refugio! ¡Fuego! ¡Fuego! Vamos, vamos, corre, corre. Escondeos. ¡Suéltame, suéltame, suéltame! Niños. ¿Qué sucede? ¿Qué es aquel humo? Los piratas lo han incendiado y matado a todos, también al duque. ¿Y Elena? No lo sé. ¡Vamos! ¡Elena! ¡Elena! ¡Ricardo! ¡Elena! Los piratas han matado a mi padre y Héctor ha desaparecido. Tal vez lo hayan matado o secuestrado. Jamás podré perdonarme no haber estado aquí cuando me necesitabais. No, Ricardo. Habrías muerto inútilmente junto con los demás. Todos sus amigos lo habían abandonado. ¿Qué importancia tiene eso ahora? He perdido a mi padre y a mi hermano menor. Haremos que se haga justicia. Te juro que Manfredo pronto tendrá noticias mías. Confía en mí. Salud y prosperidad, señor duque. ¿Y bien? Bien. Sabía que podía contar contigo. Ahora, mi señor, podréis gobernar vuestro ducado sin peligro alguno. Sí. Ahora soy el legítimo duque. El otro ya no existe. ¿Y los niños? Las mujeres serán vendidas como esclavos, como siempre, y los niños... Nero, dame las bolsas. El precio que habíamos acordado. Como ves, soy hombre de palabra.
Solo tú y yo sabemos la verdad. Sé que puedo confiar en ti. Todo el mundo... todo el mundo creerá el cuento de los piratas. Sí, y estarán convencidos de que fueron los brutales piratas quienes los mataron. Me ha costado mucho, pero el acuerdo ha sido bueno. Mi señor el duque siempre sabe muy bien lo que hace. Preparados. ¡Al abordaje! ¡Ya te tengo! ¡Yo me encargo de ti! ¡Ya eres mío! ¡Puerco! ¡Toma esto! ¡Despejad la cubierta! ¡El barco nos pertenece! ¡Izad la bandera de Monteforte! ¡Vamos, derríbalo! Ah, querida Eva. ¿Cuándo vas a cumplir tu promesa? ¿A qué promesa te refieres, querida? Venga, ¿no la recuerdas? Fue hace un año. ¿Hace un año? Sí, acababa de decidir que iba a sustituir al duque. ¡Al duque! Pero a Eva le prometisteis algo muy especial. ¿No lo recordáis, mi señor? El matrimonio. Por supuesto, querida, el matrimonio, pero sabes que Manfredo siempre cumple sus promesas. ¿Qué te ocurre? ¿No crees a tu pobre Manfredo? ¿No he cumplido todos tus deseos? ¿No eres tú la primera dama? ¿No tienes sirvientes, vestidos, joyas y todo lo que puedas desear? ¡Alto ahí! ¡Para! Entrégale esto a tu señor. ¿Has entendido? ¡A tu señor!
Quien ha matado ha pagado. Pronto te tocará a ti. ¡Ahí está! ¡Vamos, Rafa! ¡Ya llega! Vamos a recibirles. Tu amado Giovanni. Te lo devuelvo sano y salvo. ¿Cuándo te vas a decidir a pedirme la mano de mi hermana? Ya sabe cuánto me gustaría, Ricardo. Pero antes debemos pensar en otros asuntos. Tienes razón. Te he traído un regalo. Ven. Gracias, Ricardo, por todo lo que haces por mí. Nunca lo olvidaré. Desde luego, por supuesto. ¡Qué malos sois! ¿Cuándo dejaréis de burlaros de nosotras? Los gemelos espacatutos somos como dos Desde gotas la de barba agua. hasta las botas, en su corazón y en su gran fuerza. Yo soy el brazo derecho. Y yo el cerebro. Te he echado las manos. He pensado en ti día y noche. Calma, preciosas, calma. Hay suficiente para todas. No me he olvidado de ninguna. ¡Son todos iguales! Elena, cuando no estoy contigo trato de pensar solo en Manfredo, pero es inútil. Sé que no debería decírtelo, pero tu dulce rostro siempre está ante mis ojos y sin darme cuenta empiezo No a digas pensar. más. Estoy segura de ello. Y como siempre, agradezco tu delicadeza. Yo también te quiero, Ricardo, con todo mi corazón. Elena. Capitán. Capitán, os estamos esperando. Vamos. ¡Sí! Ven aquí. A ver, ¿qué novedades nos traes? Capitán, me he enterado de que un convoy de víveres, armas y municiones, escoltado por un grupo de al menos 30 soldados de refuerzo, llegará a Monteforte dentro de 4 días. ¿Podemos fiarnos de esa información? Por supuesto, capitán. Mi información es siempre fidedigna. Bien, ¿todos estamos de acuerdo en que debemos atacar ese convoy? Sí, no debemos dejar pasar una sola ocasión de golpear con fuerza a Manfredo. Manfredo tiene que llegar a estar obsesionado por nuestra continua vigilancia y aprender a temernos. Además, necesitamos armas y víveres. Escuchad atentamente. Sí, mi señor. Estoy convencido de que haber divulgado la fecha de la llegada del convoy ha sido un ardid muy ingenioso. Yo opino lo mismo, un ardid muy ingenioso. Los piratas ya deben de saberlo. ¿Qué piensas hacer? Tenderles una trampa de la que ninguno saldrá con vida. De ese modo nos libraremos de un golpe de los bandidos y de su jefe. Dejad el asunto en mis manos. Una magnífica idea, magnífica. Serás generosamente recompensado. Ese condenado idiota recibirá su merecido. Y así terminará todo esto. Tarde o temprano acabaremos con él. Solo nosotros 3 sabemos la verdadera identidad de Elena y creo que es mucho mejor así. Sin embargo, es posible que esa información llegue a oídos de Manfredo. Sí, pero ahora también mi corazón está a su servicio. Y mientras tenga vida, pienso dedicarla al restablecimiento de la justicia y la verdad. Y te seguiremos hasta que cumplas tu objetivo. Hasta el día en que Elena gobierne Monteforte. Si quieres seguir gobernando Monteforte sin problemas, tendrás que eliminar a toda la banda. El plan de Nero es excelente. Sí, es excelente, pero... ¿Pero? Recuerda que los hombres que quedaron para proteger la isla y las mujeres y los niños seguirán vivos y todos quedarán en libertad. Envía a un grupo de soldados fieles a la isla. La tomarán por sorpresa y los exterminarán a todos. De vez en cuando incluso tú tienes buenas ideas.
Ahora. ¡Al ataque! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! ¡Que no escapen, chicos! ¡Que no se escapen! ¡No puedo! ¡Disparad! ¡Así! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Salid! ¡Que no se escapen! ¡Vamos, vamos! ¡Guardia, seguidlos! ¡Seguidlos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Abajo, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Atrás, malditos! ¡Uy! 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 ¡A por ellos! ¡Cuidado! ¡Por allí! ¡Vamos, por allí! ¡Vamos! ¡Se escapan, se escapan! ¡Es una trampa! ¡Giovanni! ¡Son demasiados! ¡Pongámonos a salvo! ¡Salvaos, amigos! ¡Es una orden! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ya son nuestros! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Adelante! ¡Adelante! Bueno, ha sido un éxito. Aunque algunos hayan logrado escapar, no creo que se atrevan a dar señales de vida. ¡En marcha! ¡Volvamos a Monteforte! ¡En marcha! ¡Volvemos a Monteforte! ¡Oh, ver cómo ríes cuando caigas en mis manos, escorpión malvado! ¡Ay! 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 ¡Quieto! ¿Qué haces? Nos ordenaron que no matásemos a las mujeres y que las llevásemos a todas al castillo. Tengo miedo, Elena. ¿Qué le habrá pasado a nuestra banda? No lo sé, pero debemos tener valor. ¡Adelante! ¡Destruidlo todo! ¡Quemadlo todo! ¡Que no queden más que cadáveres y ruinas carbonizadas! ¡Pásame una! No podemos darnos por vencidos. Debemos reunir a los hombres inmediatamente para seguir luchando. ¡Un vino estupendo! ¡Otra jarra, posadero! Espero que no hayan descubierto nuestro barco.
Tenemos que cerciorarnos. Hércules, Marco y tú iréis dando un rodeo por la costa y Espacatuto y yo haremos lo mismo por el otro lado. Al duque se le dan muy bien estas cosas. No os preocupéis por eso. Perseguirá a esos bandidos y no volverán a aparecer por aquí. El duque es astuto como un zorro. Mientras les tendía una trampa aquí, envió a sus hombres a destruir el refugio que tenían en la isla. ¿Qué os parece, Los canallas tenían una buena colección de mujeres hermosas. Sí, es cierto. Había una morena que al verla se te hacía la boca agua. ¡Las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Están presas en el castillo! ¡Piratas! ¡Ese es el enano que me abrió la cabeza! ¿Enano yo? ¡Vamos, amigos! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Esa puerta, chicos! ¡Salid por esa puerta! ¡Marchaos a la puerta! ¡Se escapa! ¡Vamos! ¡Espacatuto, el fuego! ¿Estás herido? Sí. Cúrate. Iza, escondeos. Aquí, chicos. ¡Venga! Date prisa, Donato. Tengo sueño y me quiero ir a la cama. ¿Quién puede ser? ¿Quién es? Abrid. ¿Qué queréis? ¿Tendríais la bondad de darme cobijo por esta noche? Estoy muy cansado. ¿Venís solo? Solo, lo juro. Y os pagaré bien. Déjale entrar. Sentaos a la mesa. Donato, sírvele un plato de guiso. Esta noche, en el pueblo... No digáis nada. No queremos saber ni quién sois ni de dónde venís. En estos tiempos es mejor no ver ni oír nada. Muy bien, como vos queráis. Sin embargo, deberíais aceptar esto por las molestias que os he causado. Mira, es igual que la mía. No enseñes esa medalla. Déjame verla. ¿Quién te la dio? Es mía. La llevaba encima cuando lo encontramos. ¿Lo encontrasteis? ¿No es vuestro hijo? Nosotros no tenemos hijos, por eso le dimos cobijo. Fue hace varios meses, estaba junto a la casa, temblaba a causa del frío y del hambre. Nos dio lástima y se quedó con nosotros. Es un buen muchacho, le hemos cogido cariño. Y ahora vete a dormir, ¿eh? Hoy podéis dormir aquí. No hay más sitio. Buenas noches. Buenas noches y gracias.
El duque de Monteforte se complace en comunicarle a su amado pueblo que la guarida de los piratas rebeldes ha sido destruida e incendiada. El ducado de Monteforte vuelve a ser un lugar libre y seguro. Los bandidos rebeldes que evitaron la muerte han sido finalmente dispersados presa del terror. Sus mujeres han sido aprehendidas. Si el bandido que se hace llamar Gavilán Negro no se entrega antes de que amanezca, todos los prisioneros serán ejecutados. Esa es, ciudadanos, la voluntad de Manfredo, duque de Monteforte. Todo va según nuestro plan. Soltadme. Atadlo. Enhorabuena, amigo mío. No me esperaba de vos un gesto como este. Cumplid vuestra palabra, liberad a las mujeres. Calma. Calma. Parecéis olvidar que estáis en mis manos. Ya habréis entendido quién de los dos es más fuerte. Quiero mostraros la magnanimidad del duque de Monteforte. Mirad por última vez a quién fue vuestro jefe. ¿Por qué te has entregado? ¿Por qué? No podía permitir que murieras en mi lugar, Helena. Ten valor, esto no ha terminado. No, no debes morir. Amor mío, yo te quiero. No podéis ejecutarlo. No podéis. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Basta! Ha sido un día lleno de sorpresas. Primero la captura del pirata. Y ahora, mi querida prima. Mis más humildes respetos. Tal vez creíais que había muerto junto con los demás. Si es así, habéis malgastado tristemente vuestro dinero. ¡Asesino! Querida prima. Ni siquiera vuestras desdeñosas expresiones pueden lograr que olvide mis modales. Seréis mi huésped aquí en mi castillo. Cumplid vuestra palabra, Manfredo. Liberad a las mujeres o os pesará. Tu amado paladín se apresura para negarme el placer de vuestra presencia, pero se equivoca, porque todavía tenemos que hablar de muchas cosas, vos y yo a solas. Mi promesa no fue más que una estrategia para traer aquí a vuestro jefe. Los caballeros a la vieja usanza se consideran obligados a sacrificar su vida por una bella dama. Canalla desalmado, pagaréis con sangre vuestra traición, Manfredo. Ejecutadme con él. Sed generoso, por favor. Os permitiré tener a una persona fiel siempre a vuestro lado. Elegidla. Bien. Mañana asistiréis a la ejecución de vuestro jefe. Después os entregaré a los soldados. Se merecen una recompensa por su valentía. Y ahora lleváoslo rápido. No. No, dejadla aquí. Pagaréis por todos vuestros crímenes, asesino. Sois muy tonta. Aún no me habéis entendido. He entendido perfectamente. Devolvedme a prisión con las demás. No. Tengo otros planes para vos. Helena, recuerdo la primera vez que vuestro padre os trajo al castillo. Siempre me tratasteis como a un oscuro cortesano. Nunca confiasteis en mí, pero ahora estáis en mi poder. ¡Asesino! ¿Cómo podréis pensar que voy...? Paraos a pensar. Puedo ocupar el lugar de vuestro amado pirata. Ese comportamiento os hace más atractiva. Podríais vivir aquí feliz y tranquilamente. Y tendríais dinero, joyas y buenos vestidos. Seríais respetada y temida. Si es así, puedo volver más tarde. Pensé que estaba solo. ¡Nero! ¡Nero! Llévatela de aquí.
¿Te parece interesante esa mujer? No seas absurda. Solo me interesa porque es la hija del duque de Monteforte. La hija creía que la habían matado los piratas. No, cometieron un error. Ahora quiero ganarme su amistad. ¿Cómo? No seas tonta. Cuando se sepa que está viva, habrá agitación entre la gente. Incluso pueden llegar a tramar algo. Y si logro conseguir su apoyo, reforzaré mi posición, ¿entiendes? ¿Casándote con ella? ¿Por qué no? ¿Y yo? Es muy cierto que las mujeres nunca entenderéis la política. Estoy enamorado de ti y solo de ti. Pero si pudiese casarme con Elena y así obtener lo que deseo, puedes estar segura de que la nueva duquesa desaparecería misteriosamente después de unos meses. Señora. ¿Qué ocurre? Señora, debéis ir rápido a la taberna. Es muy importante. Ha llegado una remesa de telas que esperaba hace tiempo. Quiero estar cada día más bella para ti. ¿Con tu permiso? Oh, vaya. Mira lo que tenemos aquí. Me alegro de que hayáis venido. ¿Quién sois? ¿Qué significado tiene esta medalla? Sal, espérame fuera. No me imaginaba que fuerais tan bella. ¿Me habéis hecho venir para decirme eso? No, y lo sabéis. Vayamos al grano. Os escucho. Héctor de Monteforte. El legítimo heredero de este ducado está vivo y en mis manos. Y podría estar en las vuestras, pero con unas condiciones. ¿Cuáles? Seré franco. Estoy harto de servir al Gavilán Negro, sobre todo ahora que no tiene posibilidades de vencer. El destino ha cruzado al pequeño duque en mi camino, pero si le diese esta información a Manfredo, nos mataría a ambos inmediatamente. Mientras que teniendo al heredero en vuestras manos, dominaríais a Manfredo con facilidad. Es posible. Y más ahora que la hermana de Héctor está retenida en el castillo. ¿La hermana? Veo que hay cosas que no sabéis todavía. Helena, la mujer de la que está enamorada el Gavilán Negro, es hija del duque. Y ahora es prisionera de Manfredo. Ahora me explico muchas cosas. Eso facilitará mucho nuestra misión. ¿Os dais cuenta de que tenemos la única carta que nos permitirá gobernar Monteforte? Héctor y su hermana cuentan con la simpatía y el afecto de la población. Y cuando se sepa que están vivos, apareceremos como salvadores suyos y benefactores de Monteforte. ¿Por qué habláis en plural? Porque este proyecto es solo nuestro. Vuestro y mío. ¿Y Manfredo? Desaparecerá en el momento oportuno, igual que desaparecerá posteriormente Héctor y su hermana. Y tendremos el poder absoluto. Sí, pero todo será legal. Vos seréis la duquesa de Monteforte y yo el duque, porque el joven heredero firmará el decreto poco antes de desaparecer.
¿Qué? ¿Os complace el trato? ¿Queréis que continúe? Usad el cerebro. ¿Qué respondéis a mi oferta? Contestad. No. No. Sois un monstruo. Marchad. ¡Marchad! Acompañadme. Mirad en qué estado se encuentra vuestro héroe. ¡Ricardo! ¡Ricardo! Reflexionad, querida prima. Si aceptáis ser mi esposa, salvaréis a Ricardo. La decisión es vuestra. No creas ni una palabra de lo que te dice Elena. Este bribón no conoce el significado del honor, de la conciencia ni la dignidad. Matará a Ricardo de todos modos. Tanto peor para vos. Tenéis toda la noche para pensarlo. Hasta mañana. Ricardo, amor mío. ¿Y ahora qué debo hacer? Tened confianza, nos salvaremos todos. Giovanni. Habéis visto cómo trato a mis enemigos. ¿Y bien? Como queráis, la culpa será vuestra. Pero conseguiré lo que quiero de todos modos. Mi señor. Perdonadme, pero debo aprovechar esta oportunidad para avisaros. Eva está a punto de traicionaros. La descubrí en la taberna tramando contra vuestra vida con uno de los piratas rebeldes. Al parecer, el hijo del difunto duque sigue vivo y ha caído en sus manos. Quieren utilizar al muchacho como un arma en contra vuestra para llegar a poseer vuestro ducado. ¡Traedlo! No está atada a la muñeca. Suéltate en el momento justo. No será fácil. Vamos, a prisa. Rezo para que Giovanni pueda salvarlo. ¡Vamos, perseguid a ese hombre! ¡Traédmelo aquí! Ya vienen. Han escapado. Son ellos. ¿Estás seguro? ¡Vámonos ya! Ahí están. Mirad, mirad, son ellos. Lo han logrado. Se han escapado.
Ricardo está herido. Capitán. Despacio. Despacio. Lo hemos logrado, capitán. Apóyese. Gracias, amigos. Gracias. Te traigo una buena noticia, Ricardo. Héctor está vivo. ¿Qué? ¿Héctor está Sí, vivo? pero ha caído en manos de Eva. Luego te lo explico. Mire, capitán, ya están ahí. Adelante, pongámonos a cubierto. Síguelas. Tu plan es bueno, lo he estado analizando. Manfredo se ha encaprichado de Elena y tarde o temprano se deshará de mí. Por lo tanto, no hay otra solución. ¿Se encuentra el chico en un lugar seguro? No te preocupes, está a salvo. Perderlo me interesa tan poco como a ti. Esta noche estoy inquieta. Quizás debido a mi preocupación por el resultado de nuestro plan. No sé. No te preocupes por eso. Ten confianza. Dentro de unos días el poder será nuestro. Adelante. Rendíos, estáis atrapados. Tira la espada, estás perdido. Apresad a ese hombre.
Registradlo todo. Y hacedlo rápido. ¿Dónde escondes al muchacho? ¡Habla! No lo sé. Está aquí. Lo hemos encontrado. Os presento mis respetos, mi señor. Espero que esto no os haya asustado. Llevadlo al castillo inmediatamente, que sea tratado con cortesía, por orden del duque. Podéis iros. Esperadme fuera. Venid. No andaré con rodeos. Quiero consolidar mi poder en Monteforte casándome con vos. Si este matrimonio es beneficioso para mí, lo es. Mucho más para vos. Os he dicho que no, y os lo repito. No me casaré con vos. Me niego. Jamás lo haré. Matadme, torturadme. Mi respuesta será siempre no. He decidido casarme con vos. Estoy seguro de que dentro de unos instantes cambiaréis de opinión. ¡Héctor! ¡Elena! ¡Héctor, Elena, hermanito! por fin has vuelto. No volverás a abandonarme, ¿verdad? Di que no me abandonarás. Héctor, cariño, ¿cómo estás? Bien. ¡No! ¡No me separéis de ella! ¡Elena! ¡Héctor! Calmaos, nadie le hará daño. Dejadlo conmigo, os lo ruego. No es más que un niño. Está solo. No tiene a nadie más. No lo separéis de mí. ¿Qué pensáis hacer con él? Decídmelo. Si aceptéis casaros conmigo, vuestro hermano podrá vivir con vos. Pero si os negáis, el muchacho desaparecerá de nuevo, pero esta vez será para siempre. Sois despreciable. Habéis ganado. Me casaré con vos. No os arrepentiréis. Dicen que el duque la amenazó con la ejecución. Han encontrado al niño. Es un chantaje. Es un régimen de terror. Ya no soportamos más. El Gavilán Negro ha vuelto a la lucha. Debemos sublevarnos contra el tirano y liberar Monteforte, ¿de acuerdo? Dispersémonos. Eso es lo que he oído. Dicen que el Gavilán Negro impedirá el matrimonio. La duquesa Elena no puede casarse con el asesino de su padre. Manfredo la obliga a hacerlo. Si no, matará a su hermano. Tenemos que atravesar a Manfredo con un espetón como si fuese un pollo. Si el pueblo de Monteforte no se libra de ese tirano, significa que no son dignos de la fama que su nombre conlleva. ¡Apártate! Para el conde de Positano. Para el barón de Valvisiola. Para el marqués de Caraccioli. Para el conde de Terrachina. Para el embajador de Francia. La fecha ya es de dominio público y el silencio del Gavilán Negro me tiene preocupado. Está solo, sin nadie que lo siga. Sin duda habrá decidido huir al extranjero. No estoy tan seguro. Refuerza la guardia en todos los puestos de vigilancia. No cuesta nada ser prudentes. Llama al capellán del castillo. Deseo hablar con él cuanto antes.
quieto. Veamos a quién le llevaba el mensaje con tanta urgencia. Son invitaciones para los esponsales del duque. Ahí no encontraréis dinero alguno. Habla solo cuando te hagan una pregunta. Tengo el Llevaoslo. honor de invitar a su excelencia, el embajador... Escuchad. La boda está fijada para el día 28 y esta invitación es para el embajador de Francia. Si pudiésemos ir y hacerlo. Mañana. Unas horas más y tendré que casarme con él. No desesperes, Elena. Por fortuna nuestros amigos siguen vivos y en libertad. Seguro que tienen un plan para liberarnos, ¿no crees? Estoy segura de ello. Pero de todos modos estoy preocupada por lo que pueda ocurrir. Y por mi hermano Héctor. Manfredo no me permite verlo. Con permiso. ¿Molesto, querida? Espero que estéis preparada para la ceremonia de esta noche. ¿De esta noche? No iba a ser mañana. Claro, amor mío. Mañana será la fiesta, los invitados, el embajador de Francia. Mañana el pueblo bailará en la plaza y habrá dinero y vino para todos. Pero mañana ya seréis mi esposa porque nos casaremos esta noche en secreto. ¿Pero por qué? Os seré sincero. Si algunos de vuestros amigos, suponiendo que aún estén vivos, quisieran jugarme una mala pasada, llegarían una vez que el acto hubiese sido consumado. Ya es hora de que os vayáis preparando. Y no olvidéis que vuestro hermano pasará a estar bajo vuestra tutela después de la ceremonia. ¿O es que no estáis deseando volver a verlo? Hasta la noche, querida. Esta noche. Esta noche. Elena, ¿aceptáis al duque de Monteforte, aquí presente, como legítimo esposo? Sí. Yo os uno en matrimonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Volved a vuestra alcoba, yo iré enseguida. No niego que esperaba con cierta ansiedad este momento. ¿Puedo daros mi enhorabuena, mi señor? Por supuesto, muy amable. Como verás, nuestros planes se están cumpliendo tal como deseábamos. Mi señor el duque siempre sabe muy bien lo que hace. Buenas noches, excelencia. Buenas noches. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué defensa tengo? Escucha, tengo una idea. Estrella, si no fuese por mi hermano, preferiría la muerte, créeme. Cometerías una enorme tontería. Tienes que vivir por él y por Ricardo. Escúchame. Ricardo preferiría la muerte a saber que eres la esposa de ese hombre. Manfredo no debe pasar la noche contigo. ¿Y cómo puedo evitarlo? Sabes perfectamente que no tardará en llegar. Si pudiésemos demorarlo solo hasta mañana. El corazón me dice que Ricardo y mi Giovanni vendrán a rescatarnos. Nos liberarán. Ahora presta atención.
¿Te apetece? Gracias. Sabes que soy suspicaz por naturaleza. Hay tantas personas malintencionadas. ¿Y tú no bebes? Tu actitud es mucho mejor de lo que me atreví a esperar, querida. Estupendo. Finalmente has entendido que ser mi esposa conlleva ciertas ventajas. Es posible. He tenido tiempo para reflexionar. Dime, ¿qué es lo que te ha hecho cambiar de idea? Finalmente, he encontrado a mi hermano Héctor. Podré pensar en su educación y en su futuro. Y aquí viviré tranquila y rodeada de comodidades. ¿Qué más podría desear? Pero eso es lo que yo argumentaba. Por fin has entendido que tenía toda la razón. En efecto. ¿Quieres más vino? Por ti. Brindo por tu belleza. Adelante, bebe. Espera, Manfredo. Espera. Ven aquí. Duerme. Sí. El somnífero ha surtido efecto. Caramba, ¿aún no se ha levantado el duque? ¿A qué se deberá? Estrella, por favor, quiero ir a jugar un poco. No, hoy debemos permanecer todos unidos. Dame esa bandeja. Me lo comeré todo. Te puedes ir. Aún no ha bajado el duque Manfredo. pues, Quizás su bella esposa sea el motivo de su tardanza. Su excelentísima señoría, el embajador de su serenísima majestad el rey de Francia. El embajador de Francia, mi señor. El embajador de Francia. Entonces ha aceptado mi invitación. Nunca creí que vendría. Señor embajador, honra mi casa con su presencia. El honor es mío, querido amigo. Permitidme presentaros al padre Yacar, mi confesor, de quien nunca me separo. Y estos son los caballeros de mi séquito. Bienvenidos, señores. Adelante. La duquesa de Monteforte. Querida el embajador de Francia. Aceptad el homenaje del rey de Francia. Elena. Vaya, ¿qué le ha pasado? Demos un poco de aire. Señora, despertad, despertad. Mi señor. Elena,
Os ruego lo disculpéis. Ya sabéis, el matrimonio, la emoción, el calor. Mujeres, querido duque, mujeres. Sí, mujeres. Oh, pobrecilla. Sí. Voy a por un vaso de agua. Sí, te ¿vale? acompaño. No abandones a Héctor. Sois un buen muchacho. Vuestra hermana debe de estar contenta. Vamos. Besa la mano del padre. Hijo mío. Preparaos para huir. Nuestros hombres esperan en la playa con un barco y abajo en el patio hay un carruaje. Seguidme. Te quiero. ¡Guardias! ¡Detened a esa gente! ¡Detenedlos a todos! ¡Detenedlos! ¡No permitáis que huyan! 300 ducados a quien los traiga vivos. Giovanni, huye con ellas. ¡Cubridme! ¡Cubridme las espaldas! ¡Aprisa! Maldito sea, es el diablo en persona. ¡Rápido, las mujeres! No os separéis de mí. Por aquí. Vosotros por ahí. Esto no tiene salida. Escondámonos ahí. Tal vez luego podamos escapar. Seguid. Esta buena gente se ha adentrado sola en la trampa. La puerta está trancada y va a quedar así. Esta va a ser vuestra tumba. Os quiero ver morir a todos. No me apiadaré de nadie. De ti tampoco, Helena. Me has engañado y traicionado. Vas a morir. ¡Vais a morir todos, todos! Nero. Ahora mismo conoceréis vuestro triste final. ¡Bárbaro! ¡Monstruo! ¡Asesino! Volveré para disfrutar de vuestra agonía. Hasta luego. Helena. ¡Abrid la puerta, bellacos!
capitán no nos dejará morir así. ¡Elena! ¡Manfredo! ¡Libera al niño! ¡Te lo suplico! ¡Manfredo! ¡Manfredo! ¡Mátame a mí, pero suéltalo a él! ¡Salva a mi hermano! Mirad, es el capitán Ricardo. Sí, pero... ¿y los otros? Bienvenido, Las mujeres y Giovanni están en peligro de muerte. No hay tiempo que perder. Este será el último duelo entre Manfredo y yo. O liberamos a Monteforte para siempre, o moriremos en el intento. Id a levantar al pueblo mientras nosotros vamos al castillo. ¡Vamos en marcha! ¡A los caballos! ¡Vamos! Amor mío. Tengo frío, mucho frío. ¡Vamos! ¡Sí, a por él! ¡Vamos! Tengo frío. No puedo más. Aguanta, Héctor. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Dónde están el duque y Nero? ¿Dónde están? Aún no se ha llenado de agua. Tú juegas. Solo unos minutos más. ¡Seguidme por el túnel! Por allí. Vosotros seguidme. ¡Elena! 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 ¡Socorro! ¡Ricardo! ¡Ayuda! ¡Ricardo! ¡Ayuda! ¡Se van a ahogar! ¡Rápido! ¡Tenemos que abrir la puerta! ¡Vamos! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Tirad!
Elena, estás a salvo. Rápido, salgamos por aquí. ¡El castillo ha sido tomado! ¡Monteforte vuelve a ser libre! ¡Viva el duque Héctor! ¡Viva! ¿Y Manfredo lo has visto? No, ha desaparecido. No lo hemos visto. Maldita sea, registrad el castillo. No debe escapar. Yo lo encontraré. ¿Dónde está Manfredo? ¡Vamos, habla! No lo sé. Desapareció al principio del ataque al castillo. Vamos, yo me encargo de él. ¡Ricardo, no! ¡No, Ricardo! ¡Ven a luchar, cobarde! ¡Ven a luchar! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! 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 A partir de hoy, Héctor de Monteforte ocupará el lugar de su padre, asumiendo el título de todas las tierras de Monteforte. Y le juramos lealtad y obediencia. Y le deseamos largos años de gobierno con prosperidad, comprensión y paz. ¡Viva!